Muy buenos días compañeros, mi grupo está conformado por Samidayana Córdoba Murillo, Kenzi Joana Mosquera Rentería, Lice Paola Palacios Martínez, Heidi Mayerly Álvarez Chacón y quien les habla Jesse Alberto González Blanco. A nosotros nos tocó exponer acerca del capítulo sexto del uso de material psicotécnico y el séptimo que habla de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones. Yo iniciaré hablando en el capítulo sexto, artículo 45, que nos indica que el material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en psicología. Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido acompañamiento de docentes y la supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de psicología. Claramente, este artículo nos quiere decir que al ser los profesionales de psicología quienes se encuentran capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para el manejo de este tipo de materiales psicotécnicos, son ellos, como conocedores de estos, quien deben transmitir a los estudiantes dichos conocimientos para que aprendan un debido uso y adecuado manejo de este tipo de herramientas a la hora de que las requieran para hacer un debido diagnóstico de sus pacientes. El artículo 46 nos dice que cuando el psicólogo construye o estandariza test psicológicos, inventarios, listado de chequeos u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los procedimientos científicos debidamente comprobados, pues dichos test deben cumplir con las normas propias para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. Veíamos que el artículo anterior nos indicaba quiénes eran las personas que podían darle uso a este tipo de materiales. Aquí nos dice que los profesionales de psicología, aparte de darle uso a este tipo de materiales, también podemos crear nuevos materiales, pero siempre y cuando estos se adapten a un método científico que permita llegar a un conocimiento válido y universal a través de la observación, la experimentación, la formulación de hipótesis, planteamiento de problemas, entre otras herramientas de la metodología científica que nos permiten llegar al conocimiento. Y por último, el artículo 47 nos dice que el psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén debidamente validadas y estandarizadas. No son suficientes para hacer evaluaciones diagnósticas los solos test psicológicos, entrevistas, observaciones y registro de conductas. Todos estos deben hacer parte de un proceso amplio, profundo e integral. Bueno, lo que pretende decirnos este artículo es que si un material psicotécnico no está debidamente validado o estandarizado, no puede el psicólogo basar sus conclusiones o diagnósticos en este tipo de test o en este solo material. Debe hacer una investigación más amplia, un estudio más profundo, a través del cual pueda corroborar la información brindada en un primer momento y así hacer una debida evaluación y diagnóstico de su paciente durante su análisis o tratamiento, pues al corroborar la información brindada por el test con otras herramientas que serían las entrevistas, las observaciones, otros test que también puedan ser aplicados y todo este material permita arrojar conclusiones similares, hace que por parte del psicólogo haya un debido diagnóstico. Yo les voy a hablar sobre el artículo 48 y el artículo 49. En el artículo 48, los test psicológicos que se encuentran en su fase de experimentación deben utilizarse con las debidas precauciones. Es preciso hacer conocer a los usuarios sus alcances y limitaciones. Un ejemplo de este es que un psicólogo realice un test a un paciente por el cambio de comportamiento que ha tenido durante la pandemia. Este debe tener una precaución como un profesional porque debe hacerle conocer el cómo lo va a hacer, cómo va a ir desarrollando esto a medida del tiempo y cuál va a ser el alcance y las limitaciones de este test. Capítulo 7. De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones. En el artículo 49, los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados de la misma.
del análisis de sus conclusiones y resultados, así como su divulgación y pautas para su correcta utilización. Un ejemplo de este artículo es que un psicólogo que está encargado en la investigación de dicho tema debe tener claro los derechos de autor, ya que este va a utilizar materiales y medidas de este tema y a la hora de hacer la exposición o divulgación de este, debe tener claro cuáles van a ser las conclusiones y resultados para poder realizar una buena tarea. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 50. Los profesionales de la psicología, al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberían basarse en el principio ético de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. Esto quiere decir que un psicólogo debe tener total discreción y respeto por las personas a las que vamos a atender, en este caso eh, como un secreto profesional. Artículo 51. Este nos dice que en lo posible tratemos de evitar la información incompleta o encubierta y solo se hace una excepción cuando se usa o se cumple estas tres condiciones, que son que el problema por investigar sea importante, que solo puede investigarse utilizando dicho tipo de información, que se garantice que al terminar la investigación se le va a brindar a los participantes la información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación. Y el artículo 52 nos dice que en los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que si una persona tiene problemas cognitivos, es incapacitado o es menor de edad, el representante legal de él es el que debe firmar dicha intervención psicológica o cualquier intervención que esa persona necesite en ese momento. Artículo 53. En este vemos que los profesionales de psicología que de alguna manera utilizan animales para sus trabajos investigativos o demostrativos tendrán que poner en práctica los principios básicos definidos en la UNESCO para guiar éticamente la investigación con los animales. Además, estarán obligados a los siguientes pasos, que es minimizar el dolor, el trauma y los riesgos de infección, el malestar de los animales, los métodos adversivos, usar anestesia y analgésicos para el tratamiento experimental que lo requiera, que los animales seleccionados para la investigación deban ser una especie y calidad apropiadas para utilizar el mínimo número requerido para obtener resultados científicos válidos. Artículo 53. En este artículo lo que nos dice es que los profesionales que vamos de alguna manera a experimentar algún proceso con animales, debemos de tener en cuenta que son seres vivos, que los debemos de cuidar, que de alguna manera tenemos que hacer que este proceso sea más llevadero para ellos y que no les produzca ninguna anomalía y tampoco que queden pues como después del experimento como inservibles, por así decirlo. También vamos a conocer el artículo 54. Para evitar el uso de los animales cuando ellos no fuere estrictamente necesario, debe acudirse a otros medios, tales como modelos matemáticos, simulación por computador o sistemas biológicos in vitro. Este viene asociado con el artículo 53. En caso de que el experimento no sea con tal peso
para poner como en riesgo los animales, se pueden utilizar como otros métodos que funcionen para evidenciar los procesos. Los animales se utilizan en lo estrictamente necesarios para evitar el sufrimiento y para evitar también que los animales pasen por este trance de experimentación. Vengo a hablar sobre el artículo 55 y el artículo 56. En el artículo 55 nos explica que un profesional debe ser imparcial a la hora de dar su opinión acerca de un tema que de un tiempo atrás ya se ha venido haciendo una respectiva investigación, para luego no desmeritar o cambiar la opinión o los criterios que ya se han venido haciendo. Y en el artículo 56 nos explica que todo trabajo debe ser divulgado o publicado con la debida autorización de los autores. Esto quiere decir que a la hora de usted tomar un trabajo realizado por usted o por otra persona, se debe tener en cuenta que la persona que lo escribió debe dar su debida autorización y en ese entonces se debe tener en cuenta dónde lo realizó, quién lo realizó, por qué lo realizó y todo eso.